Entonces, buenos días. La idea es que lo que vamos a trabajar nosotros esta semana es cinética química, ¿bien? Arrancamos nosotros la semana anterior cuando vimos, estábamos viendo equilibrio químico entre la semana anterior y la semana antes de. Bien, acá lo que nosotros vamos a trabajar son ecuaciones matemáticamente muy similares. Todas veíamos nosotros que provenían de alguna manera de la ecuación de los gases ideales porque estamos trabajando las propiedades que tienen los fluidos. Bien, para lo que tenemos que trabajar hoy vamos a hablar de la teoría. Tenemos que tener claras ahí como un par de cositas. La primera, que nosotros cuando hablábamos de equilibrio químico, en el equilibrio químico, si teníamos una reacción A más B produce C más D, eran reacciones reversibles, en las que estábamos hablando nosotros, que se estaban transformando A y B hacia C y D, y ellos en viceversa. Entonces, ellos tenían una constante, y la constante era igual a alfa, beta, gamma y delta. Perdón, delta. Esa constante era dada por la reacción, ¿no? Por la multiplicación que teníamos nosotros de los productos alfa, beta, gamma y delta sobre la reacción, sobre la multiplicación, perdón, de los reactivos, y esa constante era producto o era específica para cada una de las reacciones. En el caso de la cinética, cuando nosotros estamos hablando de las velocidades de las reacciones, no tiene que ver con la reacción como tal, sino con los factores que afectan la reacción que se da. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que yo tengo una reacción, la que nosotros trabajamos en el equilibrio químico, que por lo menos era la del ácido acético, con su constante 1.8 por 10 a la menos 5, siempre la constante de disociación ácida para el ácido acético iba a ser esa, ¿sí? Estaba dada para esa reacción. Mientras que acá nosotros lo que vamos a trabajar es la velocidad que se me da una reacción. Por fórmula, la velocidad de la reacción está dada por una constante que se obtiene al multiplicar los reactivos A y B. Pensando en la ecuación que teníamos ahorita aquí escrita, ¿no? A más B produce C más D. Acá el número por el que yo voy a elevar puede ser M, N, o trabajémoslo mejor X, Y, Z como máximo X y Y, porque como máximo podemos tener ecuaciones de tercero o cuarto grado, pero las de cuarto grado difícilmente las vemos nosotros a menos de que estemos dedicados a estudiar físico-química. Entonces, para esto, teniendo acá por lo menos esas dos reacciones, siempre cada reacción puede tener n cantidad de constantes, porque la constante va a ser específica para los reactivos según las concentraciones que tengan. Van a tener órdenes, esos órdenes sí son constantes y siempre son los mismos para la reacción. Sin embargo, para la velocidad de la reacción, esa constante va a depender de ellos, de qué cantidad haya de cada uno. Entonces, aunque tenga una misma reacción, A más B produce AB, un ejemplo, si yo tengo mucha concentración de A y poca concentración de B, entonces voy a tener una constante. Si yo los tengo en concentraciones iguales, otra vez la constante me va a cambiar, pero siempre cuando las concentraciones estén iguales va a ser esa constante. No sé si me explique. Entonces, son constantes sí, pero son constantes relacionadas a las concentraciones, no constantes relacionadas a la reacción, como era el caso en el equilibrio químico. Bien, tengo aquí dos reacciones y hoy en este video lo que vamos a trabajar es la parte de la teoría. En la parte de la teoría, imaginemos nosotros que tenemos un recipiente, ¿sí? En ese recipiente voy a marcar COs como bolitas. Entonces, eso hacen las veces de moléculas de CO, un ejemplo. Y tengo otro recipiente en el que hay muchas más moléculas de CO. Al momento en el que yo las hago reaccionar con NO, vamos a poner aquí otro recipiente más, y digamos que NO son estrellitas. ¿Sí? Acá vamos a poner NO, lo tengo en constante, la misma concentración en ambos lados. Pero, ¿qué tengo que pensar yo en las reacciones? Las reacciones son afectadas por muchas cosas. ¿Qué afecta una reacción? Una reacción le afecta la energía cinética que haya dentro de ella.
Esto viene siendo una introducción. La idea, como les decía, mientras que empezamos a arrancar con físico-química, es que podamos partir de algo que ya vimos y ver hacia dónde vamos a trabajar. Bien, entonces yo tengo que entender que una reacción se puede dar de manera espontánea o puede requerir una energía de activación. Ya empezamos a hablar de otros conceptos que se van a trabajar durante toda la parte de segundo y tercer corte de físico-química. Bien, entonces en este caso, pues entre mayor sea la energía cinética, entre más movimiento haya de las moléculas, pues más probabilidad va a haber de que la reacción se dé. Entonces la reacción también me la va a afectar la temperatura. En la siguiente semana ya vamos a ver cómo tal la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius me va a trabajar esas velocidades, pero teniendo en cuenta siempre una energía de activación que se va a dar, y además de ello voy a tener que tener en cuenta eso, qué temperatura se está dando. En ese momento, como solamente es como el intro hacia la parte de la ecuación de Arrhenius, solamente vamos a trabajar cinética química, esta velocidad. ¿Sí? Además de eso, si yo tengo dos experimentos iguales y a uno de ellos lo caliento, pues entonces la velocidad va a aumentar, porque la energía que va a haber en ella, en ese sistema, va a ser mucho más alta, van a haber muchos más choques y va a haber una mayor probabilidad de que se generen enlaces entre esas moléculas que van a estar ahí interactuando. Decíamos acá que tengo tres sistemas, en estos dos tengo como constante la cantidad de estrellas, en este vamos a poner 2, 3, 4 y 5, constante la cantidad de CO, y vamos a poner muchísimo más dióxido de nitrógeno. Entonces, puede ser que haya una velocidad más grande, qué sé yo, en este caso tuve una velocidad de X, y en este tuve una velocidad de X, y en este de acá tuve una velocidad de X al cuadrado. Si yo veo esto, me doy cuenta que la velocidad está siendo afectada solamente por una de las dos moléculas. ¿Por qué? Porque acá tengo 5 moléculas de CO y aquí tengo el doble. Y sin embargo, la velocidad fue la misma. Mientras que en este caso, entre esta y esta, la velocidad fue mucho más alta. Y lo único que variamos fue en la cantidad de moléculas de dióxido de nitrógeno. Eso, espero que ya al final de este video lo alcancen a entender, vendría siendo una ecuación de primer grado, en la que solamente está afectada por velocidad. La velocidad de reacción solamente está afectada por una de las moléculas que está presente. Bien, entonces la idea o la manera en la que se trabajó en la cinética química fue esa. Se ponían las sustancias a reaccionar, se medía con qué velocidad iban desapareciendo ellas. Ojo, la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Desaparecer, no estoy diciendo que no había materia y después ya no hubo, sino que una molécula de estas interactuaba con una molécula de estas para transformarse en CO2. Digamos que esto de acá va a ser un cuadrito. Entonces esto que ve acá pasó a ser un cuadrito más un triángulo. ¿Sí? Entonces, si aquí yo tenía 3 estrellitas, pues ahora me quedé solamente con 2. Y si tenía 10 de las bolitas, pues me quedaron ahora solamente 9. Desaparecieron porque se transformaron en otra cosa. Entonces, cuando yo hablo de la velocidad, estoy hablando de cuántas moles por litro se están transformando. Y eso tiene que ser una concentración por unidad de tiempo. Cuando hablamos de cinética química, la velocidad tiene unidades de moles por litro moles sobre litro por segundo. Ojo en esta parte. Borramos ya aquí el experimento. Ojalá haya sido claro el cuento. Esto también yo lo puedo decir que es lo mismo que molaridad sobre segundo. Y es lo mismo que decir moles por litro a la -1 por segundo a la -1. Ya a estas alturas, después de haber visto una química general, una química analítica, supongo que esto está sencillo entender cómo una cosa se transforma en otra. Bien, en la parte de la teoría, continuando, ¿qué veo yo? Tengo una primera reacción, me dice que el monóxido de carbono con el dióxido de nitrógeno se transforman en dióxido de carbono y monóxido de nitrógeno. En esta reacción yo tengo que tener en cuenta, como les decía, que puede ser afectada por temperaturas, que puede ser afectada también por la cantidad de choques que se esté dando, por la identidad de cada uno de ellos. Si la ecuación de las reacciones es esta,
para este caso, yo podría hablar que la velocidad de reacción va a ser igual a la constante por, decíamos, la concentración molar de CO2 por la concentración de NO2, elevados aquí a X y elevado a Y. Cuando yo tengo estas reacciones, en el momento en el que yo matemáticamente las determino, vamos a hacer el análisis entonces primero de unidades nada más. Podemos encontrarnos con reacciones de primero, segundo, tercero, como les decía, máximo cuarto grado. Aquí las que vamos a hacer o vamos a trabajar y vamos a dejar despejadas unidades van a ser de primero, segundo y tercer grado. ¿Qué quiere decir eso de primero, segundo y tercer grado? En estos casos, cuando hablamos de estas reacciones, X y Y pueden ser un valor comprendido, X o Y pueden tener valores entre el 0, 1, 2, 3, como les decía, y máximo 4. Si la reacción les había puesto yo el ejercicio y en el primero y segundo caso no se veía afectado por el CO2, quiere decir que este número de acá sería un 0 y este de acá sería un 1. Toda la reacción está afectada solamente por la concentración de NO2. ¿Sí? Entonces, en ese caso, en esas reacciones, ¿cuáles serían las unidades? La velocidad decimos que son moles sobre litros por segundo. Van a ser igual a la constante en unidades. Si me dicen que este no afecta, pues no va a tener que estar presente. Por la concentración en moles sobre litros de este. ¿Sí? En ese caso, para las ecuaciones de primer grado, pues la constante que unidades va a tener. Los litros van a pasar a multiplicar y las moles van a pasar a dividir. Cancelo moles con moles, cancelo litros con litros y me va a quedar que la constante, cuando las reacciones tienen orden 1, orden global, ¿no? Porque en este caso el orden del CO2 es 0, el orden del NO2 es 1. La sumatoria de las dos me da el orden global de la velocidad de reacción. En ese caso esta sería una reacción de orden 1, porque solamente está afectada por el NO2. Y en ese caso la constante va a tener que unidades segundos a la menos 1, ¿sí? Ojo, estos dos los pasé allá, o sea que los puedo borrar, y la constante va a quedar en 1 sobre segundos, que es lo mismo que segundos a la menos 1. Si el orden fuera 2, vamos a dejar otra vez aquí, moles sobre litro por segundo, por la constante por, si este fuera ahora. Esto es una ecuación de segundo grado global. Esta y esta está afectada por ambas de la misma manera. Entonces, la concentración de este va a ser moles sobre litros por moles sobre litros. Multiplico mol por mol es mol cuadrado y litros por litros es litros al cuadrado, ¿no? Los fraccionarios se multiplican de frente. Y ahora, estas moles al cuadrado van a pasar al otro lado a dividir. Moles al cuadrado. Y estos litros al cuadrado van a pasar a multiplicar litros al cuadrado. La constante, cuando el orden es 2, el orden global, la constante va a tener que unidades. Estos litros se van con estos litros, estas moles se van con estas moles y me va a quedar en litros sobre mol por segundo. ¿Sí? Para el caso en el que la ecuación tenga un orden global de 3. ¿Cuándo me da eso? Cuando el ejercicio lo estoy determinando y me da un ejemplo que este de acá tiene que tener un 2. Ya en el siguiente ejercicio hacemos en el siguiente video, perdón, hacemos un ejercicio con números. Ustedes determinan a ver qué grado es o resolvemos acá qué grado es y con eso sabemos cuáles son las unidades que puede estar trabajando cada uno de ellos. En este caso, para la tercera, ¿cuál va a ser el orden 3? Esto va a ser moles sobre litros por, esto está elevado al cuadrado, quiere decir que ambos valores o ambas unidades van a estar al cuadrado. Moles al cuadrado sobre litros al cuadrado. Y ahora, litros por litros al cuadrado, pues va a ser litros a la 3. Y moles por moles al cuadrado, pues va a ser moles cúbicas. Y ahora pasamos esos valores al lado de allá. Volvamos a dejar esto. Eran moles sobre litros por segundo.
Y litros al cubo pasan allá, litros al cubo, sobre moles al cubo, moles al cubo, por. Y una de estas se va con esta y me quedan moles al cuadrado debajo. Y un litro de estos, con un litro de estos me quedan litros al cuadrado arriba. Y por segundo. Orden 3, litros al segundo sobre moles, perdón, litros al cuadrado sobre moles al cuadrado por segundo. Bien, pues para orden 4 es el mismo cuento, entonces será litros cúbicos, moles cúbicas. Sin embargo, los ejercicios que vamos a trabajar no vamos a llegar hasta ahí. Bien, ¿qué otra cosa tenemos que hablar valiéndonos de que estamos en el video de la teoría? Que las reacciones, en este caso, cuando hablábamos nosotros de equilibrio químico, eran reacciones reversibles, ¿cierto? En este caso no. En este caso son reacciones que se están dando de una manera espontánea, casi me olvidé la palabra. Y como son reacciones espontáneas, siempre van de un lado hacia el otro, ¿sí? Vemos acá dos reacciones en las que tengo monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno, que se transforman en CO2 más NO. Y tenemos una reacción que ambientalmente es muy importante, que es la del óxido de nitrógeno con el ozono. Cuando hacemos reacciones de esas dos moléculas, son reacciones espontáneas, se va a obtener dióxido de nitrógeno más oxígeno, ¿sí? Y en la capa de ozono, pues si yo estoy liberando gases de estos, pues entonces ellos me van a afectar demasiado porque me van a dañar la capa de ozono, ¿sí? Y además de eso, son reacciones que se dan en cadena. ¿Por qué? Porque después de eso yo voy a obtener NO2 y ese NO2 que se produjo se va a encontrar nuevamente con monóxido de carbono. ¿De dónde sale ese monóxido de carbono? De la contaminación, de la mala combustión que se da. Y eso nosotros lo producimos como humanos en cantidades industriales. Cuando esas dos moléculas se vuelven a encontrar, pues vuelvo a tener más CO2 y más monóxido de nitrógeno. Y esa molécula de monóxido de nitrógeno nueva que se produjo, pues vuelve a buscar una molécula de ozono para volverla a degradar en una molécula de oxígeno y una de NO2. Y volvemos otra vez al mismo ciclo, ¿sí? Son reacciones espontáneas, pero espontaneidad no significa inmediatez. Me explico. La velocidad está dada por la reacción que sea y la constante. Si la constante es muy grande, pues la velocidad va a ser grande. Si yo aumento la temperatura y la reacción es una reacción endotérmica que necesita temperatura, pues la reacción se va a dar mucho más rápido. Sin embargo, estas reacciones no pueden ser impedidas. Lo máximo que yo puedo hacer es catalizarlas. Y los catalizadores pueden afectar la velocidad, o hacer que se den más rápido o hacer que se den más lento. Y también tengo que tener en cuenta, hay tres valores que nosotros vamos a trabajar en físico-química, que es la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs. Cuando yo encuentro la energía libre de Gibbs y si ese valor me da negativo, me va a decir que esa es una reacción que se da de una vez, ¿sí? Que es espontánea, que tiene un solo sentido. Y generalmente nosotros cuando pensamos en espontaneidad, pensamos en que la reacción se da en menos de un segundo, con inmediatez, ¿sí? Y no, ¿por qué? Porque si nosotros pensamos en el carbono, nosotros como seres orgánicos en algún momento nos descomponemos y podemos pensar incluso en las reservas de petróleo. Ese petróleo en algún momento era un cuerpo orgánico muy grande, eran cantidades muy grandes de cuerpos orgánicos que con el tiempo se transformaron en petróleo. Si yo cojo grafito y al pasar de los años y de los años, estoy hablando de miles de años, voy a transformar el grafito en diamante. Es una reacción espontánea, se da en un solo sentido. Yo no puedo transformar el diamante en grafito, no puedo devolver esa reacción. Sin embargo, es una reacción que va en un solo sentido, pero tiene una velocidad muy lenta, ¿sí? La velocidad en la que yo puedo transformar el grafito en diamante me va a demorar miles de años para que se dé, ¿sí? Entonces, como para que vayamos aclarando ese tipo de errores conceptuales que siempre se nos van presentando en la parte de pensar en las reacciones espontáneas. Bien, miramos el otro video y ya después de eso entonces trabajamos con los ejercicios que se van a dejar. Muchachos, la idea es que vamos a trabajar nosotros estas semanas y las notas que vamos a sacar van a ser solamente de
los trabajos entregados. No vamos a hacer parciales porque no me interesa estar con la zozobra de que ustedes estén buscando nuevas maneras de hacer copia, porque ese no es el derecho, sino que más bien nos tomemos este tiempo como, bueno, ya que efectivamente la calidad se perdió, efectivamente todo depende de la autonomía de nosotros, pero pues ya de ustedes va si estudian o no estudian, pero para mí es muy complicado eso simplemente hacer un Google Docs y escoja cuál es su opción, o qué sé yo, una videoconferencia por Meets o por Hangouts y yo estar pendientes ahí de que no estén mirando al computador sabiendo que pueden tener otra pestaña. Ejemplo, acá yo tengo en este momento trabajo de clases, tengo analítica, tengo físico-química y aunque no se note podría estar aquí revisando, o si pudiera yo pongo aquí la presentación y vengo y les hablo y les leo, ¿sí? Entonces por ese lado no quiero hacer parciales, simplemente vamos a trabajar con los ejercicios que estamos entregando. Bien, cualquier cosa, cualquier duda, vamos al foro, ¿listo?